Fui al doctor y luego me dice el doctor, señora, ha llegado muy tarde. Y esas palabras quedaron en mi mente ya. Que ya el cáncer ya había acabado con todo. Luego me entró, ya había tratado de suicidarme con medicina. Pero la última vez que traté de quitarme la vida por completo, arrojándome al mar. Esa era la solución para mí, quitarme la vida. Pero luego pensaba en mis hijos. Tengo 3 hijos desahuciados, ¿qué voy a hacer? Y luego yo 3 meses me faltan de vida. ¿Qué voy a dejar en mi casa? Sufrimiento no, yo no acepto. No sabía ni qué hacer. Yo sentía mucha desesperación, mucho que trataba de hacerme daño y no me dolía. Me ponía a caminar si era posible, toda la noche. Pero ya cuando me veía sola y lejos, les hablaba que fueran por mí, porque me daba temor, y por mis hijos. Me sentía, pues porque no podía ayudar, no encontraba ninguna solución. Si para poder ayudar tenía que yo estar bien, y no podía. Entonces yo me desesperaba de ver a mis hijos desesperados también, porque triste los veía, el silencio. Era triste mi vida, y el miedo de perderlo y el miedo de dejarlos, que no había nadie que los cuidara como yo los cuidaba. Pero yo no me voy a quedar en casa, voy a buscar. Yo salí y mis hijos no querían que saliera, como no podía yo caminar. Y yo salí sola y ahí caminando yo encontré la Iglesia Universal. Yo salí con un propósito, si no es hoy, no va a ser nunca. Fui sanada de todo, ¿sí? En 5 minutos, cuando yo recibí el Espíritu Santo, todo cambió en mi vida. Todo, hasta mi familia decía, mami, vemos algo en usted. Se acabó el miedo, el temor, solo que todo se puede con Él. No hay tristeza, no hay nada, absolutamente nada. Es bien hermoso. Ahora, gracias a Dios, disfruto de mis nietos, mis bisnietos. Mis hijos son mis amigos, mis hijas. La pasamos a gusto y ellos contentos dicen, mami, la amamos, la queremos mucho, porque sabemos que usted es fuerte. Él es el que me ha levantado, Él es el que me ha sustentado en todo momento. Dios me ha librado de todo. Hoy vivo feliz, sin depresión, sin nada, sin ninguna enfermedad. No hay nada que me aflija. Como le digo, estoy luchando. Sin lucha no hay victoria, madre.